Lectura diaria. ¿Quién es el Espíritu Santo? Hoy elijo vivir mi vida por el Espíritu. Permitiré que el Espíritu Santo haga en mí los cambios que Él desea, para que llegue a ser más como Jesús. En el momento que decidí poner mi fe en Jesús y seguirlo, Él comenzó un proceso de cambio en mí que durará toda la vida. En ese preciso momento me llenó de su presencia. El Espíritu Santo ha producido un milagro en mí. Mi vida ha cambiado. Me ha liberado de la esclavitud del pecado, de la culpa y vergüenza de mi pasado. Me ha unido con Jesús. Él es el poder para la vida nueva que tengo en Jesús y me da el poder para vivir una vida de obediencia a Dios y a su palabra. El Espíritu Santo me fortalece con una fuerza interior poderosa que viene de los recursos gloriosos e ilimitados del Padre. Como seguidor de Jesús, elijo escuchar al Espíritu Santo y obedecerlo a medida que me guía y me dirige. Me ha apartado para ser usado de la manera especial al acercarme a Dios el Padre a través de la transformación interna, haciéndome más como Jesús cada día. Mi crecimiento espiritual depende de su trabajo continuo en mí. Hoy elijo vivir mi vida por el Espíritu. Esto me hace consciente del amor que Dios siente por mí y me asegura que soy adoptado como hijo de Dios el Padre. Por su gracia y misericordia, las riquezas y la bondad de Dios el Padre son mi herencia por toda la eternidad, pues es a través del Espíritu que Dios el Padre cumple todas sus promesas en mí. Él es la garantía de Dios y mi gran confianza es que Dios nunca falta a sus promesas. La transformación que el Espíritu Santo ha hecho y sigue haciendo en mi vida confirma mi relación con Dios el Padre a través de Jesucristo. A través de Él tengo la firma y el sello divino sobre mi vida. El Espíritu de Dios es mi consejero, me cuida y me guía. Es la presencia misma de Dios el Padre viviendo en mí, ayudándome a vivir como Dios quiere y como Jesús lo demostró con su ejemplo aquí en la tierra. A través de mi fe en Él, puedo apropiarme del poder del Espíritu Santo que cada día trabaja en mí. Él está siempre conmigo, recordándome las palabras de Jesús, viviendo en mí, enseñándome y trayéndome convicción. Deseo que las cualidades y las características del Espíritu Santo habiten en mí y obren a través de mí. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Elijo usar los dones que Él me ha dado para vivir mi vida conforme a su plan y propósito. Ahora mi naturaleza pecaminosa está bajo el control del Espíritu Santo. No lucharé contra las dificultades de esta vida con mi propia fuerza, pero sí dejaré que el Espíritu Santo y su poder obren en mí y a través de mí en toda circunstancia. Estoy dispuesto a vivir cada momento de mi vida por el Espíritu. He enfocado mi mente y mi corazón en las cosas del Espíritu y hoy elijo vivir mi vida por el Espíritu. Día 7. El Espíritu Santo y la obra santificadora. Iremos revisando algunos puntos y mencionando las lecturas bíblicas. La santificación es una obra especial del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también exige que los creyentes sean santificados. Aquellas personas que han comenzado una nueva relación con Cristo, que le han reconocido como Señor y Salvador, estos han nacido de nuevo y han nacido del Espíritu. Por lo tanto, la santificación es una parte necesaria de ser cristiano. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios
respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 18 y 19. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El Espíritu Santo también capacita a los creyentes para ser santificados. Debemos comprender que la santidad no depende del esfuerzo humano, sino de su dependencia en el Espíritu, porque es el Espíritu Santo de Dios el único que puede efectuar la santificación en la vida del creyente. Pero esto no quiere decir que el creyente no tenga que apartarse del mal, sino que el creyente debe renunciar continuamente al mal para que el Espíritu Santo pueda obrar la santificación en su vida. Es el Espíritu Santo quien le da el poder para resistir las tentaciones. Es el Espíritu Santo que le permite mantenerse lejos de los deseos de la carne. Romanos capítulo 8, versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos habla precisamente que el Espíritu de Dios produce la santificación, de tal manera que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente su fruto, un fruto al cual nosotros nos hemos referido como un fruto de 9 sabores. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el Espíritu Santo el único que nos puede dar estas cualidades y estas virtudes en nuestras vidas, que no solamente se relacionan con Dios, sino que tiene una función en todas nuestras áreas. Cada uno de estos frutos tiene una implicación en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nosotros mismos y en nuestra relación con nuestro prójimo. El proceso de la santificación tiene que ver con que el Espíritu Santo produzca en los creyentes el carácter de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo quien realiza la tarea de crear en el nuevo creyente el carácter de Cristo en él, de tal manera que en la medida que dependemos del Espíritu Santo, nosotros nos parecemos más a Cristo. El Espíritu Santo es el único que se opone a los deseos naturales o carnales del hombre. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, amados hermanos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, y esto es lamentable, no es de Él. Amados hermanos, el único que puede efectuar la santificación en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Vivamos por el Espíritu. Permitamos que nuestra mente y nuestra voluntad, así como nuestros deseos, sean los deseos que el Espíritu Santo de Dios pone en nuestras vidas. Versículo para memorizar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Preguntas para transformación de vida. 1. Al leer la lectura diaria, ¿qué te llamó la atención y por qué? 2. ¿Qué acción o acciones llevarás a cabo para aplicar esta verdad a tu vida? Y 3. ¿Qué áreas en tu vida se beneficiarán a causa de esta acción? ¿Cómo y por qué?